capítulo 22, versículo 21. Y este es un versículo que usted debería aprenderlo y tenerlo en su casa en un letrero grande así. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás que paz. Y por ello te vendrá que bien. Vuelvo a repetírselos para que usted medite en lo que estamos leyendo. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda ¿qué? La aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será ¿qué? Tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Esta palabra, mis hermanos, es que nos volvamos al Señor. Pero ¿qué es volverse al Señor? ¿Y por qué llamamos esta enseñanza el reencuentro? Bueno, en el Lucas capítulo 15, en el Evangelio de Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, versículo 11 al 16. Una parábola muy conocida por todos nosotros, que es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. Cuando ustedes leen los evangelios, se dan cuenta que Jesús habla siempre de manera que habla en parábolas. La mayoría de los evangelios están llenos de parábolas, pero las parábolas pueden ser alegorías o pueden ser también, por el contrario, pueden ser anécdotas o analogías. Las analogías son diferentes a las alegorías, y la mayoría de las parábolas que Jesús habló, las habló como analogías. La analogía es algo que él compara con la vida real con respecto al reino de Dios. Las alegorías es cuando se lee un texto, pero se anima con cosas no reales para hablar del mismo texto. Mientras que la analogía está tipificada o direccionada a algo real con respecto al reino de Dios. Por lo tanto, esta es una analogía. Y Lucas capítulo 15, versículo 11 dice que un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les partió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora mire el 14. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara ¿qué? Cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esta es la primera parte del hijo pródigo. Ahora ponga mucha atención en el contexto de esta parábola. ¿Cuál es la actitud del padre con respecto a su hijo rebelde? Porque vemos a un padre que tenía ¿qué? 2 hijos, pero uno de sus hijos le está pidiendo por adelantado la herencia. Ni siquiera se ha muerto el papá y ya está pidiendo la herencia. Y le está diciendo: dame
lo que me corresponde. Tristemente hoy podemos ver cómo aún los hijos, sus papás trabajan muy fuerte, consiguen una casa bien grande, consiguen una empresa, tal vez algunos vehículos y mueren, y desafortunadamente vemos que aún los hijos se mandan a matar entre ellos por una herencia, por una tierra, por una casa. Y vemos acá que este no fue la excepción, ni siquiera se había muerto el papá. Y ya le está exigiendo, dame lo que me corresponde. ¿Qué le tenía que corresponder a él? Nada. Porque si hay unas cosas que estamos viendo es que, discúlpenme padres, pero lo que ustedes consiguen son para ustedes, no para los hijos. ¿Sabe por qué? Dele a sus estudios, dele a los hijos estudio. Dele a sus estudios, a sus hijos la manera de trabajar, que se consigan su pan y que ellos puedan trabajar y valorar lo que ellos han conseguido para que compren sus propias cosas y de esa manera valoren lo que tienen. Porque si usted les deja la herencia y les deja una casa, ¿sabe qué van a hacer ellos? La van a hipotecar, la van a vender apenas usted se muera, porque no les costó ¿qué? Nada. No les costó nada. Y a los hijos lo que hay que es enseñarles para que ellos consigan sus propias cosas, su lugar de vivienda, todo esto. Es muy rico. Claro, como padres, nosotros anhelamos dejarle las cosas a ellos, pero ellos no la van a valorar porque nunca han luchado por ellas. A menos que usted haya tenido una experiencia con sus hijos de tal manera que ellos puedan valorar en dónde están. ¿Y saben cuenta cómo se dan cuenta ellos cuando valoran lo que tienen sus papás? Cuando ponen para arriendo, cuando ponen para la comida, cuando ponen para sostener la casa, cuando tienen que sacar de su sueldo para sostener el hogar, para ayudar a la mamá, al papá, etcétera. Realmente por eso es que Dios honra a aquellos que honran a sus padres. Y vemos un ejemplo grande en algunos de nosotros. Este hijo entonces menor exigió a su padre que le diera cuánto de su herencia, lo que le correspondería. Y si eran dos hermanos, entonces le tocaba ¿qué? La mitad. Y eso que era el menor. Para él entonces irse ¿qué? Lejos. Él se quería ir lejos. Este luego entonces perdió todo lo que tenía porque vivió ¿en qué? En el pecado, se fue a gastar la plata en el mundo y desperdició todo lo que había recibido de su padre. Aparte de perderlo de perderlo todo, ¿qué notan que pasó cuando él lo perdió todo? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese sector? ¿Qué más ahorita sintió? El hambre, ahora tenía hambre. Dice que hubo una hambre muy grande en aquella región y que la gente prácticamente trabajaba o se comía lo que encontrara. Tanto que le tocó que ir a trabajar ¿a dónde? ¿Y qué eran los cerdos para los judíos? Son animales inmundos. Para ellos es un inmundo el que trabaja con cerdos. Entonces tuvo que hacer trabajos vergonzosos e inmundos, aún siendo judío. Y estando allí, solo cuando estuvo allí, en la inmunda, como dicen por acá, cuando estuvo allí, llevado, cuando tocó filo, entonces pasó algo en él. No es que Dios quiera probarnos con situaciones difíciles. Es que a veces nosotros mismos tomamos ¿qué? Decisiones en las que llegamos y tocamos fondo. Y entonces, solo cuando llegamos y tocamos fondo, algo pasó. Versículo 17. Mire el versículo 17, ¿qué pasó? Y el hijo volviendo en sí. ¿Cómo dice en la Nueva Traducción Viviente? Volviendo en sí. Cuando entró en razón.
¿Cómo así? ¿No tenía razón? Sí tenía razón. Entonces, ¿qué lo hizo volver en sí? ¿Qué lo hizo volver a caer en razón? O sea, como a ser consciente de lo que estaba pasando. La necesidad, la situación, el hambre, cuando uno lo pierde, todo. Cuando se ve que ya no tiene ese lugar en el cual estaba, ¿qué? Seguro, cómodo o de privilegio. Quiere que sus hijos caminen rápido y despierten en la vida como a usted le pasó. No les brinde todo, no les dé todo. Déjelos que ellos tengan que buscar, tengan que encontrar y volver en sí para darse en cuenta que no todo está debajo de la almohada. Ese es nuestro gran problema. Por eso tenemos hoy una generación de cristal. Y esta generación de cristal que llaman hoy en día en el mundo, es una generación donde, a ver, ¿cuántos de los papás que hay acá y mamás han dicho, no, yo voy a trabajar duro para que tú seas y hagas lo que yo no pude ser o tener? Y nos olvidamos de nuestras propias vidas con tal de que ellos puedan hacerlo. Pero cuando sucede esto, es cuando ellos son más difíciles y más rebeldes. Porque les enseñamos a tenerles ¿qué? Todo. Les tenemos todo. Doy gracias a Dios porque tenemos unos hijos, mi esposa y yo, que esos principios de Dios y han sabido salir adelante como muchos de los que tenemos acá, por supuesto. Pero es muy bonito tener la paz de saber que esos principios y fundamentos están en ellos y que se guardan del mundo. A pesar de las circunstancias, de los problemas, permanecen y somos unas personas muy bendecidas por ellos. Dice acá el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué era lo que sí había en la casa del papá? ¿Cierto? Había pan. Pero ahora está fuera de la casa, está fuera de la bendición del Padre, está retirado de allí, está afuera, fue rebelde. Y dice acá en el versículo 18 que él cuando volvió en sí también expresó algo. ¿Qué dice el 18? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. La palabra sí, volviendo en sí, es porque recobró el sentido al ver lo que había perdido. ¿Cómo es que dice el dicho? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y lo que también había hecho. Pero su actitud, cuando hubo la necesidad, cuando hubo el problema, cuando hubo la enfermedad, ¿cuál fue? ¿Qué lo llevó a llevar a cabo? ¿Qué lo llevó? ¿A qué lo llevó? Cuando volvió en sí, ¿a qué lo llevó? A pedir perdón. O sea, a arrepentirse de lo que había hecho. O sea, fue consciente de lo que había hecho contra Dios, contra su papá. Y de esta manera entonces tuvo un arrepentimiento sincero. Muchas veces nosotros sentimos arrepentimiento por algo que hemos hecho. Pero aunque sentimos arrepentimiento, volvemos y lo hacemos. Volvemos y caemos en lo mismo. Una y otra vez. ¿Eso es arrepentimiento? Sí es arrepentimiento, no es un arrepentimiento sincero. Porque arrepentirse es cambiar de dirección, es no volver a hacer
lo que estaba haciendo. Y si hay una debilidad, si es un problema sexual, si es una circunstancia de tentación, etcétera, etcétera, la idea es voltear 180 grados y no estar ni pensar más en ello, porque la tentación siempre va a estar ahí. Siempre va a estar. Pero si volví en sí, puedo entonces razonar, pensar y decir, no, yo no volveré a eso. ¿Por qué? Porque lo que hay que pensar no es en lo que siento cuando caigo en la tentación, sino en las consecuencias que pueden darse a cabo cuando caigo en la tentación. Tal vez usted pasará muy bueno en ese momento, pero las consecuencias van a llegar. Y esas consecuencias son las que Dios quiere que evitemos. Ahora, también este joven se dio cuenta de lo que había hecho, cómo había actuado y sintió arrepentimiento sincero por ello. Cuando Dios nos muestra nuestra condición real, es cuando realmente viene un arrepentimiento sincero. Y nuestra manera en que actuamos cuando reconocemos que nos equivocamos, en nuestra manera de actuar, entonces nos damos cuenta de que viene el verdadero arrepentimiento. Estamos viendo al hijo pródigo, pero si usted lee 2 Corintios 7:10, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, va a encontrar usted entonces algo muy especial. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. ¿Qué le produjo al hijo pródigo el haber perdido todo y el volver en sí y tener que pedir perdón y prepararse e ir, porque preparó todo para ir donde el Padre y pedirle perdón porque había pecado contra el cielo y contra él? Sí, lo llevó al arrepentimiento, está actuando. Entonces mire el versículo 10. Segunda Corintios capítulo 10, versículo 10. Segunda Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual porque me pareció la más obvia, la más correcta. Miren lo que dice este versículo. Cuando Dios los ponga tristes, ¿qué trae el arrepentimiento? Hay tristeza. Porque usted no está contento arrepintiéndose. Ay, Señor, estoy feliz porque me arrepiento. No, usted está triste por lo que está sucediendo, por lo que usted hizo, por lo que tiene que pedir perdón. O sea, usted no está contento. Pero dice acá, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Hay dos tipos de tristeza. Esta tristeza según el mundo, pero hay otra tristeza que es según ¿qué? Dios. Y esto es muy, pero muy importante que usted lo diferencie. La tristeza según el mundo va a traer ¿qué? Melancolía, aburrimiento, desánimo, y hasta le puede traer ¿qué? Muerte. Pero la muerte es ¿qué? En la palabra de Dios, separación. Entonces, ¿usted qué pasa? Empieza a dejar ¿qué? Las cosas de Dios. Empieza a dejar de buscar de Dios. Porque ¿cómo se siente? Triste, porque perdí aquello, porque me robaron esto, porque me quitaron esto,
porque no me salen las cosas como yo quería, porque me dio una noticia funesta, mortal. Y entonces esa tristeza, según el mundo, me aleja de ¿qué? De Dios. Pero el hijo pródigo, al perderlo todo, también sintió la misma tristeza. Pero la tristeza lo llevó a pensar, volviendo en sí, de que había pecado contra quién. Contra Dios y contra quién. Y contra sus familiares o contra su padre. Pero al tomar esta acción, esa tristeza lo llevó a ¿qué? A hacer algo, a arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo no me lleva al arrepentimiento. Dime. La NTV, diga. Salvación. Entonces, lo que para usted en el mundo, ay, qué pesar de usted, ay, mire las cosas que le pasan, ay, no, no, yo de usted no, y usted no es que está con Dios. Y entonces usted ve a cristianos ¿qué? Tristes. No, pastor, pues bien, pero mal, pero usted no tiene la culpa. ¿Cierto? Y lo vemos en una actitud de desconsuelo, de desánimo, ay, hasta el punto de víctima, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el pecado, la tentación, las malas decisiones, según el mundo, me llevan ¿a qué? A colgarme. No, pues suicídese porque ya para qué. No, ya para qué vivo. Y toman malas decisiones. Pero la tristeza, según Dios, trae ¿qué? Gozo, salvación, arrepentimiento. Entonces, Dios usa algo que aparentemente es malo en su vida. ¿Para qué? Para mostrarle lo bueno de Él. Y esto es lo que está pasando con el hijo pródigo. Ahora, vamos a Lucas capítulo 15, versículo 20. Ahora en este versículo 20 ya no solamente él lo pensó. Ahora ¿cómo comienza diciendo? Y levantándose, o sea, tomó una ¿qué? Decisión. Lo llevó a hacer. Entonces el arrepentimiento me lleva ¿qué? A actuar. El arrepentimiento no me deja. No, me lleva a actuar. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó su papá. Versículo 21. Entonces el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos ¿qué? Fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A entristecerse, a regocijar. Entonces estamos viendo la aplicación del versículo de 2 Corintios 7. Pero aquí hay unos detalles que queremos ampliar. El primero de ellos lo vamos a aplicar con el Salmo 51, 17. Vea el Salmo 51, 17 mientras le dan una galletica a Jazmín. Porque antes aguanta, ¿eh? ¿Sí ve? Eso es automático. La tristeza se le convirtió en gozo con esa galleta.
Salmo 51, 17. ¿Quién más quiere galleta para estar más contento? Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y si tiene la otra versión, también la quiero escuchar. ¿Qué otra versión tienen allí? A ver. Sí. ¿Por qué hay gozo y felicidad en la casa del hijo pródigo que se fue? Porque hubo un arrepentimiento sincero y entonces actuó en ese arrepentimiento. Y cuando actuó, entonces vino gozo a su vida y a la de su familia, por supuesto. Pero, ¿por qué? ¿Cómo actuó el padre al ver el arrepentimiento de su hijo? ¿Cierto? Le dio alegría verlo al actuar allí y mandó a hacer algunas cosas importantes y hasta matar el becerro. Y fue tan tremendo todo esto que el hermano del hijo pródigo ahora era el bravo. ¿Sabía eso? Le dio rabia porque mandaron a matar el mejor, le hicieron la mejor cena, que nunca le habían dado cena a él. Y le hizo el reclamo también. Pero el padre, y esa es la parte importante, observen en Lucas capítulo 15, en el versículo 20. Miren atención, Lucas capítulo 15, versículo 20. Cuando el hijo se levantó a hacer lo que dijo que iba a hacer y vino a su padre, cuando él venía para la casa, no se sabe si eran 200 metros, 500 metros, no se sabe, pero dice que estaba aún lejos. Pero dice que aunque estaba lejos, ¿qué sucedió? Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué notan ustedes de este papá? Primero, estaba esperando a su hijo, aunque su hijo se había ido lejos, aunque fue un desagradecido, aunque fue una persona rebelde, aunque quiso hacer lo que quiso, aunque fue y pecó, aunque fue y cayó y perdió lo que había ganado, o ganado no, lo que le habían dado. Y sin embargo el padre, ¿qué estaba haciendo? Esperaba cuando viniera por ese camino. Hay algo que estaba haciendo el padre que estaba pendiente aún de su hijo. Él estaba pendiente de su hijo porque lo tenía en oración ante Dios. Esa es la razón por la que el hijo volvió en sí, por la oración de un papá que lo amaba sinceramente. He aquí la importancia de la oración. Usted se cansa tal vez orando. ¿Por qué? Porque no ve ¿qué? La respuesta. Pero lo que usted me entiende es cuando usted ora y ora y ora y ora pidiendo por tal vez por ese hijo también o por esa hija, lo que está haciendo Dios es perfeccionando el amor en ti. Para que cuando su hijo aparezca en la puerta, para cuando su hijo toque a la puerta,
usted no se venga con esos pensamientos de tristeza que le trajeron la acción que él llevó, sino que por el contrario usted se ¿qué? Se regocije, se llene de alegría en su corazón y pueda ser movido ¿a qué? A misericordia y poder ni siquiera esperarlo, sino correr a él y poder abrazarlo por su cuello y besarlo. Jesús habla de amor. Pero si usted de los que llega a su hija o su hijo y entonces llega a la puerta, hola papá, vine. ¿Y qué quiere hacer acá? ¿Y a qué viene? ¿Y ahora qué se va a llevar? ¿O ya se le gastó lo que yo le di? ¿O invirtió mal? Perdió todo y ahora quiere que venga y le dé más. ¿Cuál es la actitud correcta? Pero eso solamente sucede si el padre, ese papá, está en contacto con quién. Y como es una analogía, Dios está aquí, en este caso Jesús, comparándolo con el Padre Celestial, con sus hijos. Este hijo pródigo es usted, soy yo. Este hijo pródigo es el que, volviendo en sí, vuelve al reencuentro de su padre. Y tal vez la has embarrado muchas veces. Y tal vez te sientas culpable, te sientas condenado, porque lo que hace la ley del pecado es que condenarte. Pero cuando estás así, ¿crees que Dios te va a juzgar? ¿Crees que Dios te va a hacer sufrir? ¿Que te va a hacer pasar por pruebas? ¿Cómo se portó mal? Jesús. Y Dios no es así. Dios no condena a nadie. Dios no te prueba ante la injusticia. Dios lo que hace es que tiene sus brazos abiertos para decirte, estoy corriendo hacia ti. Te he estado esperando mucho tiempo. Y Él nos abraza y nos da un beso de bienvenida. Y yo creo que hoy en día la iglesia cristiana está muy golpeada, no por Dios, sino por las circunstancias del mundo. Y está mucha parte de ella triste, porque Dios no les da lo que ellos quieren. Quieren vivir cómodos. ¿Sabía eso? La iglesia cristiana, la iglesia de Cristo en el mundo, quiere vivir cómodos. Quiere que Dios les provea y les provea y les provea para alma mía. Descansa, ya tienes ahí platica hasta la vejez. Así que disfruta porque ya has trabajado mucho y ahorita a disfrutar. Y le dice la parábola, ay, si supieras que hoy vienen a pedir tu alma. Entonces, este es el reencuentro, su amor por su hijo y el verle volver a casa de él lo llevó a tres cosas al papá. Ahí están. A mostrar su amor, a mostrar la bondad y el perdón. Eso es lo que los papás, hablando de papás y mamás, hacen cuando han estado orando por sus hijos, cuando no se han cansado por su hijo que está en rebeldía, tal vez en una circunstancia que todavía está viviendo, que tiene que vivirla, que le toca vivirla. Bueno, pues ore por él solo para que Dios lo guarde y lo proteja. Pero sabe, no pierda la esperanza. Un día él va a volver en sí. El problema es que el día que él vuelva en sí, ¿tú estarás preparado para perdonar? ¿Estarás preparado para ser bondadoso?
¿Estarás preparado para perdonar? ¿Estarás preparado para abrazar y para tener amor sincero por ese hijo, por esa hija? Por eso es que Dios no responde de inmediato, porque le está esperando un corazón contrito y humillado, que realmente entregue su dolor y su carga y esté preparado para que cuando su hijo, para cuando su hija aparezca por esa puerta, usted le pueda brindar un amor incondicional. Y este padre actuó de una manera muy hermosa. Así que este es el resultado de la oración ferviente, mis queridos hermanos. De la oración apasionada y llena de fe de un padre o una madre por su hijo. Versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado ¿qué? Tu hijo. Y tu hijo. Un verdadero arrepentimiento ante Dios trae una fe genuina, y esa fe siempre va acompañada de arrepentimiento. Así que escuche esto: el arrepentimiento es más que confesión y mucho más que lamentar o sentirse culpable. El arrepentimiento es un hecho de la voluntad, es estar dispuesto a dar la espalda al pecado. Mateo capítulo 27, versículo 3. Mateo 27, versículo 3 y 4. Entonces Judas Iscariote, el que le había entregado a Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Cuál es la diferencia de ese arrepentimiento? Porque ahí dice que se arrepintió. Pero ese arrepentimiento, ¿qué le produjo a él? Tristeza. Y esa tristeza lo llevó ¿a qué? A la muerte. ¿Se da cuenta de la diferencia? Ahora, la fe genuina siempre va acompañada de arrepentimiento. Pero Judas se arrepintió. Y muchos se afligen por sus pecados, pero no se arrepienten de ellos. Judas tuvo aflicción, pero nunca realmente tuvo un arrepentimiento sincero en su corazón. El verdadero arrepentimiento no exige nada, ni aún se siente digno de recibir el perdón. Porque el hijo pródigo que volvió en sí dijo: no soy digno que me llames tu hijo. Déjame trabajar como cualquiera de los jornaleros que hay a tu servicio. Que termino diciéndole las cuatro bendiciones que Dios te promete a tu vida cuando volvemos en sí o nos volvemos realmente a Él. La primera está en Lucas 15, 22 y dice que cuando el padre vio a su hijo y fue y lo tomó y lo abrazó y lo besó, el versículo 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Hoy queremos reencontrarnos con Dios. Tal vez eras el hijo pródigo, tal vez podrías estar asistiendo, pero tal vez no estás gozando
de ser salvo, sino que estás en tristeza siguiendo a Cristo. Podrías estar siguiendo a Cristo, pero con dolor, con tristeza en tu corazón. Y hoy el Señor quiere cambiar eso en tu vida. Y la primera bendición de Dios, de nuestro Padre, así como el Padre del Hijo pródigo, es el versículo 22, dice que trajo el mejor vestido. El vestido, hermanos, en la antigüedad demostraba ante los demás el linaje. El linaje. El vestido era muy importante. Génesis 3, versículo 7, ustedes lo conocen, dice que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se colocaron un vestido. ¿Cuál fue? De hoja de higuera. ¿Dios les aceptó esos vestidos? No. Dios mismo proveyó el vestido para ellos. ¿Los vistió con qué? Con la piel de unos animales. Dios no acepta el vestido con el cual tú vienes a Cristo. Dios te da el vestido y te viste a la manera de Él cuando tú vienes con un arrepentimiento genuino delante de Dios. Este vestido, entonces, dice Dios que colocó la piel, los vistió con pieles de animal a Adán y a Eva. De esa manera sabemos lo que significaba, pero Dios no aceptó el vestido que el hombre trae para cubrir su pecado. Dios mismo trae su vestido. Así que no tienes que cubrirte cuando vienes a Dios. El hijo pródigo realmente abrió ¿qué? Su corazón. Estaba desnudo. Abrió el corazón de él. Y le dijo, Señor, he pecado contra el cielo y he pecado contra mi Padre. No soy digno de siquiera ser llamado tu hijo. Y entonces el Padre le coloca un vestido, así como el Padre Celestial nos coloca a nosotros un vestido cuando venimos arrepentidos verdaderamente ante Él. Y este vestido no tiene que cubrirnos para con Dios, al contrario, Dios nos cubre y nos arropa con Él. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, somos linaje escogido, piedras vivas, sacerdocio santo, nación santa, escogida por Dios, linaje de Dios somos. Cuando tú vienes al Señor arrepentido realmente y decir, Señor, estoy cansado de hacer mi propia voluntad. Cojo y te pido para algo económico, cojo ese dinero y ahora con ese mismo dinero voy y me lo derrocho y ni siquiera pienso en tu reino, ni en mis hermanos, ni los que están pasando necesidad. He sido egoísta, orgulloso y he querido jactarme delante del mundo y vean que sí que tengo esto y que tengo lo otro y que esto y lo aquello, pero cuando ya no tengo nada, entonces me doy cuenta que ni vestido tengo, porque perdí hasta mi dignidad. Pero el Padre lo que hizo fue colocar un vestido. Por eso en Apocalipsis 19:8, Apocalipsis 19:8 lo dice claramente. Dice lo que va a pasar con la iglesia. 19, versículo 8. O lo habla desde el 7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aleluya.
Esta es entonces la manera correcta como Dios nos viste. Nos viste y ese vestido, ese linaje que Dios coloca en nosotros, cubre nuestra desnudez, nuestro pecado y aún lo limpia por medio de Jesucristo, quien pagó el precio por nuestros pecados y nos presenta como delante de Dios limpios, sin vergüenza. Es lo que hizo Jesús. También nuestro vestido. Pero en el Lucas capítulo 15, versículo 22, no solamente colocó el mejor vestido, sino que dijo, y poned un anillo en su mano. La segunda bendición que Dios te tiene cuando vienes arrepentido sinceramente ante el Padre es que coloca un anillo en tu mano. El anillo, mis hermanos, te demuestra o te da autoridad y te hace parte de. El anillo te hace parte de la familia. Y entonces era o representaba un derecho que adquiría gracias al Padre. El anillo también representaba el compromiso y la eternidad, así como cuando se casan. Él tenía el derecho a una nueva herencia, ahora también en los cielos. El anillo representaba que aunque él se había ido, aunque había perdido toda su herencia y todo esto, su parte, el Padre le está diciendo, no importa, este anillo es también para decirte que ahora tienes otra herencia adicional. Y esa herencia adicional, mis hermanos, es la que Dios nos ha brindado a nosotros por medio de Jesucristo. Así que el anillo le brinda una nueva posición. ¿Sabía usted eso? Ahora como hijo, usted tiene una nueva posición en la familia de los hijos de Dios. Usted no es el que se tiene que sentar atrás. Usted no es el que se sienta adelante. Usted no es el que sencillamente el humilde por allá. Este tiene más derecho que este. No, ahora todos somos como delante de Dios. Tenemos las mismas bendiciones, porque Dios no tiene excepción de personas. Y la tercera cosa que coloca el padre de familia en su hijo es, después del anillo, dice, el calzado en sus pies. ¿Se ha preguntado usted qué significa el calzado en la Biblia? Efesios capítulo 6, versículo 14. Efesios 6, 14. Yo creo que usted lo ha leído. Voy a repetir con la armadura de Dios. 6, 14. Estad pues firmes, ceñidos los lomos o vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea que el calzado que le está colocando el Padre a su hijo era para algo. El calzado significa una nueva tarea que le estaba entregando a su hijo, ahora como parte también de la nueva herencia que le había dado también por darle linaje y posición. Escuche, ¿cuántos de aquí somos hijos de Dios? ¿Cuántos han sido vestidos por Cristo? ¿Cuántos han recibido el anillo que es el compromiso y por la eternidad para recibir la herencia de los cielos? Pero también el Señor te coloca ahora ¿qué? Calzado. Y el calzado en los pies significa una nueva tarea que Dios te está entregando o te entregó ya. Y esa tarea está en Mateo 28, 19. Por tanto, tienes anillo, por tanto tienes ¿qué? Vestido, por cuanto también te ha dado calzado, entonces por tanto ahora id y haced
discípulos. Lo único que nos va a reclamar Dios cuando estemos delante de Él en el tribunal de Cristo es: ¿cuántos discípulos tienes? ¿Cuántos discípulos hiciste? ¿Cuántos discípulos compartiste el mensaje de salvación? Ese es nuestro problema de iglesia. Estamos tan acomodados que queremos venir es a recibir, pero ahora como hijos tenemos una nueva posición, una nueva tarea, una tarea para dar un nuevo sentido a nuestra vida. Escucha, por favor. Ahora que somos hijos, ahora que tenemos una nueva herencia, ahora que tenemos posición y autoridad, entonces el Señor ahora nos da un nuevo sentido para vivir. Y el sentido para vivir no es: Señor, bendíceme en el trabajo, bendíceme en lo que hago, bendíceme en mi bolsillo. ¿Para qué? Para yo poder vivir bien. Para yo tener un televisor no de 20 pulgadas, gordito, redondo y anchote, sino para tener uno de 90 pulgadas, plano, el mejor plano, más plano que todos los planos. ¿Para qué? Para poderme no ver una sola reunión de Netflix, una película, para ver la serie completa. Y entonces caes en el engaño de las riquezas y en el afán de este mundo. No, Dios te ha dado estas cosas, mi hermano, para que tengas un nuevo sentido de tu vida. No puedes estarte comparando con el mundo. Dios te escogió, pagó el precio por ti, te vistió, te dio vestido, te dio linaje, te dio anillo, te dio autoridad y te calzó para que tengas un nuevo sentido a tu vida. Y el sentido, hermano, de nosotros como hijos de Dios es que ir y hacer qué. Pablo que decía: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son ¿qué? Lícitas, pero no todas ¿qué? Me convienen, porque todas las cosas viejas, ahora ¿cuántas son hechas nuevas? Entonces, ¿por qué sigue siendo el anterior? ¿Por qué no salimos de la monotonía de nuestra vida? Nuestra labor es ¿cuál? Como hijos, llevar el mensaje de salvación, apoyar al hermano que está necesitado, apoyar en la iglesia para seguir alabando y glorificándolo en este lugar, preparar tratados, sacar Biblias, conseguir programas. ¿Para qué? Para evangelizar. Ese es nuestro sentido de vida. Pero aunque la iglesia recuerda que ya está Cristo, ¿sí o no? Ya todos lo sentimos, no, ya está Cristo por venir, ya está por venir, pero seguimos en nuestra mente tratando de ¿qué? De conseguir dinero, de meternos en una casa, de pagar un lugar, de endeudarnos como sea, porque aún queremos el mundo, queremos vivir bien, porque sentimos que eso nos da ¿qué? Satisfacción. Y cuando ya no hay para pagar Netflix, y cuando no hay para pagar parabólica, y cuando no hay para pagar Premium Live o Amazon, entonces nos sentimos como: ¿por qué, Señor, no tengo para Netflix? Y lo que no entiendes es que Dios te quiere sacar a la calle para decir: ¿por qué no predicas mi palabra? ¿Por qué no llevas mi mensaje? ¿Por qué no muestras el amor, la bondad y el perdón que presentó el Padre del Hijo pródigo? Y cuando te das cuenta, ¿por qué no lo haces? Es cuando nos damos cuenta todos que es que no oramos al Señor. No tenemos una intimidad con Él. No buscamos, no pedimos por nuestros familiares como deberíamos pedir. No clamamos, no ayunamos, no leemos la palabra. Porque el engaño de las riquezas y el afán de este siglo nos alejan y nos engañan
del verdadero momento y motivo el cual Dios nos adoptó nuevamente como sus hijos. Así que, hermanos, en Lucas capítulo versículo 23. El terminar de la parábola del hijo pródigo no termina en tristeza. ¿Termina en qué? En gozo. ¿Y cómo debe estar entonces la iglesia? Debemos estar gozosos porque fuimos apartados por Dios. A veces creemos que si hay aquí 200 personas, entonces va a sentirse mejor el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo se movió el Señor? No es por la cantidad, es por la llenura del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Cuando viene una persona nueva, cuando por primera vez y nos ve, ¿qué ve Jaime? ¿Una fachada? ¿Ve hipocresía? ¿O realmente ve hermanos en la fe, llenos del Espíritu Santo, que están brindando amor, bondad y perdón? Es lo que la gente necesita ver allá afuera, en nuestras vidas. Es lo que necesita ver la gente en nuestro trabajo. Es lo que la gente necesita ver en nuestro estudio, en la labor que desempeñamos. Tenemos que ser ¿qué? La diferencia. ¿Cómo se volverán a Dios si no ven en nosotros ni siquiera el amor de Dios, la misericordia? El mundo no perdona, nosotros perdonamos. ¿Y cómo nos volvemos jueces cuando es la oportunidad para mostrarles el amor, la bondad y el perdón de parte de Dios en nuestras vidas para ellos? Eso es lo que nos hace diferentes. De allí es que parte realmente el verdadero arrepentimiento. Y recupero aquí para terminar al papá. A ese papá terrenal, pero también a ese papá celestial que está diciendo, yo estoy lleno de amor, de bondad y de perdón para ustedes. La cuarta cosa que hizo el papá del hijo pródigo fue que preparó el becerro gordo. O sea que, ¿qué más había en la casa del hijo pródigo? ¿Recibió qué? ¿Qué fue lo primero que recibió? Vestido, o sea, le dio linaje. Lo segundo fue que le colocó un anillo, que le dio ¿qué? Posición. Lo tercero, que le colocó ¿qué? El calzado, o sea, le dio un sentido a su vida, le dio la posición, una nueva tarea. Y lo cuarto que hizo el papá del hijo pródigo es que en la casa de papá siempre hay comida. Dios te promete que nunca te faltará el pan en tu casa, que nunca faltará en la alacena, que Él siempre será tu proveedor, tu sustentador. Él te dará el pan de cada día, no el del mes, no el de la semana, sino el pan de cada día. Él se suple cada día para darte a ti. Pero a veces te entristeces porque no te da el pan como lo compran los del mundo. Los que trabajan, que se pueden comprar un mercado mensual. Tal vez tú tengas que comprarlo ¿qué? A diario. A diario. Porque no alcanza para más y compras el diario. Y cuando estás comprando el diario, ¿qué dice el Señor? Tú me darás el pan de cada día.
En la casa de Jehová siempre habrá pan, siempre habrá provisión. Por eso Jesús, en Juan 6:27, ya. Bueno, pues si quieren entonces terminamos ya. ¿O seguimos? San Juan 6, versículo 27. Dice así: trabajad, le dice Jesús a los discípulos. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y si usted lee allí el mismo San Juan 6, versículo 35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús es nuestro pan. Jesús es nuestra sangre, o es la sangre. La copa es la sangre. El pan es su cuerpo. Así que la actitud del padre de este hijo pródigo arrepentido trajo gozo. Y ahora compartiremos el pan, pero no con tristeza, sino con gozo. ¿Cuántos tienen el anillo del Padre? ¿Tienes el anillo del Padre? ¿Tienes el anillo del Padre? Tienes posición. ¿Tienes el vestido que el Padre te ha colocado? ¿Tienes el vestido? Eres linaje escogido. ¿Tienes las sandalias? ¿Tienes los zapatos de Dios? ¿Tienes el apresto del Evangelio de la paz? ¿Estás llevando la palabra? ¿Estás cumpliendo con tu nuevo rol? Entonces vas a tener gozo en tu corazón. De lo contrario, no estás arrepentido. Porque la tristeza, según el mundo, trae ¿qué? Muerte. Pero la tristeza, según Dios, trae salvación. ¿Sabe que hemos perdido, hermanos? El gozo de nuestra salvación. Hemos perdido el gozo de nuestra salvación. Son tantos los problemas del mundo, las dificultades del mundo, las circunstancias de este mundo, que hasta nos dormimos cuando escuchamos un sermón. ¿Por qué? Porque las cargas de este mundo son demasiadas. Por eso Jesús dijo: vengan a mí, todos los que estéis ¿qué? Cargados y cansados, y yo os haré descansar. Tendría que estar cansado según el mundo. Pero sabe, me gozo, me regocijo en el Señor. Y por eso ahora quiero invitarlos a que tomen la copa y a que tomen el pan.